Bueno, pues entonces entramos de inmediato, ya que varios minutos se nos han ido. Y yo espero que este mensaje o esta enseñanza produzca resultados en el corazón de nuestros hermanos que nos escuchan. Ahora, el tema que voy a abordar en realidad es un tema que puede tener demasiadas preguntas. Voy a hablar precisamente en el capítulo 3 de, de Santiago, la carta a Santiago. Y dice de la siguiente manera: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Voy a hacer esta precisión, y es precisamente que van a ser 4 mensajes relativos justamente a esto de los maestros de la palabra, o los que se dicen maestros de la palabra. Y en este caso, lo que voy a hablar el día de hoy no es un mensaje de corte evangelístico como lo fue el miércoles, que todavía traigo el agradable sabor de las obras y la fe, que fue tan delicioso. Pero en esta vez pues vamos a ir viendo si 2 y 2 son 4, y es algo para reflexionar, es cuestiones conceptuales que yo quiero que usted las tenga muy en su corazón. De tal manera que este primer mensaje en realidad no sería más que el bosquejo de las cosas que vamos a tratar, y donde yo sé que esto va a producir una serie de preguntas, de cuestionamientos, que vamos a irlos desde luego desglosando en los siguientes participaciones. Así que bueno, hermanos, por fin hemos dejado el capítulo 2 de la carta de Santiago. Ya se ha terminado la discusión que se dio sobre las obras, sobre la fe y las obras, que nuestro entendimiento nos dejó un agradable sabor, y nuestras manos llenas de enseñanzas de la práctica de la fe, que en alguna ocasión sin duda las vamos a necesitar y nos habrán de ser de mucha ayuda. Por lo que las cosas que Santiago nos ha dicho, queremos que sea una agradable compañía en nuestra vida cristiana. Así que, mis hermanos, le decimos adiós al capítulo 2 y de inmediato entramos a este capítulo 3 del que ya leí los versículos. Y como siempre sucede, cada vez que empezamos un nuevo capítulo, yo lo digo en lo personal, lo hago con gran expectación. La expectación de aquel que llega a territorio no explorado, con la ilusión que sea ese lugar un lugar de riquezas. Y eso es lo que espero yo de estas cartas. Y es de esa manera por lo que he leído los 2 primeros versículos del capítulo 3, donde dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. De tal manera que entonces tenemos un nuevo asunto con Santiago. Él ha cambiado el escenario respecto a lo que estuvimos hablando, y resulta que ahora ha puesto su atención en los llamados maestros de la palabra, los enseñadores de la fe. Y le voy a hacer una advertencia. En realidad, Pablo, Juan, Pedro y Santiago señalan como causante de la destrucción de la doctrina a los falsos profetas y a los falsos maestros de la palabra. Son estos 2 sectores de donde se ha dado la más grande agresión a los conceptos del cristianismo. Ahora, la manera en que Santiago lo está diciendo, no os hagáis muchos maestros, pues yo veo que no está conforme con ellos. Y aún más puedo decir, los ha oído enseñar la fe y no le gustó cómo enseñaron ni el cómo lo dijeron. De tal manera que Santiago ha decidido abordar esta cuestión, aunque le advierto que junto a lo que va a hablar sobre estos maestros,
Curiosamente hablará también del uso y el abuso que hicieron de la lengua o de las palabras. Y lo primero que hace es cuestionar a esos que muestran una gran ambición por ser maestros de la palabra, a lo que yo le llamo a mi manera conferencistas, nada de maestros, conferencistas solamente. Y así, mis hermanos, con esta introducción nos ha dado una idea de los caminos que ha de recorrer Santiago en este asunto y que vamos a ir muy cerca de él sin perderle pisada, o de lo contrario son cuestiones que se nos ponen en conflicto en el entendimiento. Pero antes, yo debo cuestionar esto, por lo que Santiago ha dicho, no os hagáis muchos maestros. Entonces yo cuestiono, hermano Santiago, pero ¿es malo o impropio que un creyente ambicione ser un enseñador de la palabra? Y digo, ¿por qué habría de serlo? Sería lo mismo que alguien desee ser pastor o evangelista. Aunque con todo y eso que usted desee ser pastor, ser evangelista, ser maestro u otra cosa, no sería más que eso que usted quiere, que no implica que el Señor también quiera. Yo creo que vamos a empezar a ir dilucidando esta cuestión poco a poco, pero ya con esto, la idea sugerida es que tiene que haber de por medio un llamado y no un mero yo quiero. Sin embargo, bueno, mire, mejor oímos a Santiago porque para ver cuál es su queja. Santiago dice que ellos se hicieron maestros a sí mismos. Esa es mi queja. Y esta es la primera objeción de Santiago. Ahora le voy a decir de inmediato, yo digo que estoy de acuerdo con Santiago. Por una razón experimental, yo no me nombré ministro de Jesucristo. Lo he sido por 52 años porque hubo de por medio un llamamiento que el Señor me hizo por el año de 1962. Ahora, por cierto, ¿no le intriga a usted que en esta generación de la iglesia ya no se habla de eso de que fui llamado? No, ahora los nombran, los señalan, es influyentismo, pero nunca hablan de llamado. ¿Ahora se hacen a sí mismos? Es la pregunta que yo hago con Santiago. Y creo que una buena analogía que nos ayude a más o menos entender esto sería lo que el Señor Jesús dijo allá en el capítulo 10 sobre los pastores, que había pastores usurpadores. Es más, los llamó ladrones. Oiga, qué raro se oye eso, pastor ladrón. Y dice, el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Palabras del Señor Jesús textuales. Y en el verso 9 habla de otros, de los que sí entraron por la puerta, que es él, de esos que sí trataron con él y él con ellos, y afirma, esos son pastores salvos. Y qué señalamiento, porque el día de hoy creo que muchos pastores ni siquiera han sido salvos. Por lo tanto, están usurpando funciones. Y este es un tema bastante amplio de la usurpación de funciones contemporáneas, que yo he dicho, si el Señor lo llamó a un trabajo, sea eso. No quiera usted hacer todas las cosas, a menos que el Señor se lo autorice, como es el caso del que es apóstol por llamamiento, porque el apostolado es la suma de todos los ministerios y en él operan todos los dones, pero son cosas soberanas. Ahora, de tal manera que se hicieron a sí mismos. ¿Entendió la analogía, mi hermano, esta mañana? Ese es en principio la molestia de Santiago. No es que lleguen a ser maestros de la palabra, sino que se hicieron a sí mismos
se nombraron solos. Ahora déjeme hacerle una precisión, y yo no sé si no voy a alcanzar el tiempo para cubrir todo esto, pero la voy a hacer. Mire, alguien me preguntó una vez, oiga hermano Ramos, pero aunque no sea maestro por llamamiento, ¿acaso el pastor no puede ser el maestro de la iglesia, el maestro de la palabra? Le dije, lo debe ser, porque todo ministro debe ser un profundo conocedor de la doctrina en primera instancia. Y es el directamente responsable de llevar a buenos pastos a sus ovejas. Ciertamente. Y le voy a decir algo. Y el que es pastor, Dios le da corazón de pastor para que ame a sus ovejas, para que le puedan. Consejo de pastor, mensaje de pastor, ayuda de pastor. Sin embargo, independientemente de todo estudio que haya tenido en un seminario, el que es llamado por Dios, en él opera un ingrediente sobrenatural, revelacional, que le da consejo del Espíritu para que le ministre al pueblo apropiadamente. De igual manera, el que sea maestro de la palabra, antes que nada debe ser un conocedor de la doctrina, definitivamente, pero en él habrá de operar, cuando el Señor lo ha llamado, un ingrediente sobrenatural de revelación para hacerlo ver cosas que los demás no vean, que no tiene nada que ver con el profeta, de ninguna manera. Pero eso lo podremos luego tratar en otra ocasión. Y estos que se han hecho maestros a sí mismos han sido la causa de la destrucción de la fe. Son dos declaraciones que ha hecho Santiago. En uno habla de los que se hacen maestros a sí mismos, y en el otro, en el verso 2, habla del uso y el abuso de la lengua. Yo quiero que usted vaya viendo esta cuestión de los que ofenden con la palabra. Pero pienso, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bien, que Santiago hable y nosotros le oímos. Y empezamos con el verso 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Permítame, es que esta declaración de Santiago me hace saltar de mi asiento. Y pregunto, ¿cómo, Santiago? ¿Condenación por querer ser maestros? Qué intrigante cosa has dicho, pero así lo dice. Otra versión dirá, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Negativa de Santiago, que más bien pudiera parecer como una manera de boicotear a aquellos que tienen tan nobles deseos, o por lo menos que quiere limitar los deseos que en muchos puede que sean muy legítimos. Pero en realidad, Santiago está en contra que sean muchos maestros. Pues le voy a decir que sí, está en contra de eso, pero no lo malinterprete. Por eso dije, este tema da para mucho y tiene tela donde cortar. Y yo espero que podamos también platicar, charlar sobre esto en algunos comentarios. Santiago está previendo, escúcheme bien, está previendo la llegada de muchos enseñadores en carácter de fenómeno eclesiástico. Y eso cambia las cosas. Esta es una grave falla en esta generación, que todo mundo se siente enseñador de la fe. Y cuando en la iglesia se ha dado fenómenos así, la historia ha probado que Santiago tenía razón al descubrir que en esos muchos se dan deficiencias de alto riesgo para la fe. Cosas que vamos a ir viendo para que no sea un mero decir por decirlo, sino que sea un decir razonado, explicado, inteligente. Y entonces hay un riesgo para la fe cuando son muchos diciendo lo que Dios jamás ha dicho.
y le insisto, Santiago está en contra de que haya muchos enseñadores. Sí, está en contra. Lo está diciendo categórico, no os hagáis muchos maestros. Y cuando son muchos, cada uno puede llegar a tener su propia versión. Y aquí le voy a dar un tip, porque cada quien ha entrado en una especie de competencia donde con nuevas cosas o novedades busca superar a los otros. Que yo siempre he dicho, jamás el ministerio lo ponga usted en competencia. No compita con nadie, mi hermano predicador, mi hermano pastor, evangelista. No compita. Haga usted, trate de saber usted a qué le mandaron a hacer y hágalo usted lo mejor que usted pueda, aún sabiendo que hay muchos mejores que usted. Y usted tendrá una realización gloriosa en su ministerio y llegará a ser un viejito no lleno de rencores, no amargado, sino un hombre feliz de haber hecho lo que le mandaron a hacer. Porque la competencia envilece el alma. ¿Qué le parece? Estamos ya esbozando algunas de las cosas que Santiago está planteando en una especie de competencia. Cual más, cual menos, querrá hablar de cosas que sean una verdadera sorpresa, causando el sincretismo de la fe, que es un concepto eminentemente novaeriano o de los postulados de la nueva era, cosa de la que soy un conocedor. Ahora, con este breve comentario que he hecho, bueno, ni tan breve, pongo ante sus ojos, mis hermanos, esta mañana, los riesgos que justifican la intervención de Santiago y que lo haga de esa manera tan categórica. Lo hace para frenar ese ímpetu desbordado, multitudinario sería del yo puedo también enseñar la palabra. Y le voy a decir algo, esos normalmente llegarán a sentirse autónomos completamente. Para tratar de frenar entonces esa competencia, Santiago diría, fíjese bien, ellos afirman que hay en su corazón ese anhelo. Santiago solo dirá, ellos dicen, ellos dijeron, yo no he dicho que lo sean. Lo que yo dije es que se nombraron a sí mismos. Y una versión más dirá, hermanos míos, no haya tantos entre vosotros que pretendan ser maestros, sabiendo que así nos acarrearemos un juicio más riguroso. Otra vez, condenación, juicio riguroso, tan solo por eso, por querer ser maestros. No, no es por ser maestros, sino por nombrarse a sí mismos sin serlo. Pero antes de ir más adelante en esto, conviene hacer ciertas precisiones bíblicas. Santiago habla de hacerse maestros. Y yo entonces pregunto, ¿pero se puede hacer maestro uno? ¿Se puede? Entonces creo prudente enfocar esa cuestión de uno que es maestro por ministerio, que el Señor lo ha llamado a eso, porque Santiago no está hablando de los que el Señor llama, por una razón sencilla, de lógica sencilla. Si el Señor llamara al mundo entero a ser maestro de la palabra, es su derecho soberano y no habría manera de objetarlo ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, porque el Señor es soberano. Pero si Santiago está objetando, es porque está hablando de gente que se pone como maestro sin que el Señor Jesús los haya llamado. Frente a eso expone el ministerio, donde si ellos pueden hacerse maestros por iniciativa propia,
Entonces Santiago no está hablando de aquellos que son llamados a eso, que son llamados por el Señor, porque estos no se hacen. Y si vamos nosotros con el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 1:11, Pablo dice, fui constituido maestro de los gentiles. Apóstol, predicador y maestro de los gentiles. ¿Qué le parece? No me nombré solo, a quienes el mismo Señor Jesucristo ha convocado para que enseñen la fe a su pueblo, a la gente, y que consoliden a los creyentes, los arraiguen en la doctrina de Jesucristo para que podamos tener creyentes dudaderos. Yo le llamo creyentes de larga duración, de esos que usted los ve ahora creyendo en Cristo y dentro de 10 o 15 o 20 años ellos están en lo mismo. No creyentes de un día para otro, de esos que el día de hoy parecen gigantes en la fe, pero el día de mañana son meros alfeñiques y ya no hayan que hacer. No, construir a la gente en Cristo. Y aún más, los maestros tienen la obligación de asegurarse que la siguiente generación reciba esta fe preciosa sin cambio, cosa que ya no se puede decir, porque la doctrina se le hizo pedazos en la mano a los responsables de cuidar el rebaño del Señor. Y esta generación, la de este tiempo, definitivamente nosotros los que pertenecemos a esas generaciones del siglo pasado, somos verdaderos extraños ya y nos consideran obsoletos y caducos. Nos consideran lo que dije yo, el odre viejo. Y yo dije, pues a mucha honra, porque allí se ha conservado el vino viejo de la fe. De tal manera que esta generación es desconocedora profunda, porque falló el ministerio de la enseñanza de la palabra. Y cuando se hace un rompimiento generacional, al poco tiempo se hace el rompimiento de la fe. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 12:5, y lo dice de manera inobjetable, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. No lo nombran, no es un colegiado el que se encarga de decirle, tú te damos este don, te damos este ministerio. No, Señor, dice, mas el mismo Señor es. El profeta, el apóstol, el maestro, el evangelista, el pastor, no son producto del secularismo ni de una iniciativa propia, sino son producto de un llamado específico y soberano. Lo dice en 2 de Timoteo 1:9. Por eso, los que son pastores sin haber sido llamados a pastores están cometiendo delito, usurpación de funciones, y no aman al rebaño porque no tienen corazón de pastores, solo buscan su beneficio, trasquilar sus ovejas, dice la palabra. Y aún diré más, que si a usted lo llamaron evangelista solamente sea eso. No usurpe funciones a menos que el Señor lo haya puesto también en el pastorado. Y si esos ministerios son cosas repartibles, se necesita entonces quien las reparta. Y como el Señor Jesús es el que otorga ese llamado y Él es soberano, entonces repartir es a quien quiere un repartir soberano. Yo no andaba buscando, a mí me llamaron de manera soberana. Y yo puedo testificar mucho sobre el llamamiento. Y en ese repartir soberano no hay espacio para el yo quiero ser. Sin embargo, vuelvo a Santiago. Hasta aquí nos da el perfil de esta nueva cuestión que aborda. Para ir desglosando este asunto, como siempre haré una precisión, y es que Santiago no se opone a que haya maestros
Él habla de una avalancha de gentes que se atribuyen a sí mismo el derecho de ser maestros. Algo así como está de moda. Y es cierto, está de moda que visiten a la iglesia de Jesucristo en la tierra un río de enseñadores, a los que yo insisto llamarlos como meramente conferencistas. Y la iglesia se ha llenado de ellos, incluso hasta usan un neolenguaje. Yo recuerdo cuando nos presentaban, tenemos aquí al pastor o al maestro o al evangelista, y sentíamos honroso. Hoy ya no se presentan así, definitivamente. Ahora van con los hijos de Dios a las iglesias y se les presenta como el ingeniero, el doctor 20 títulos, fulano o mengano, que nos va a dar una conferencia. Y yo decía una vez, a mí no me presente de esa manera. A mí llámeme el hermano Ramos, hermano Natividad Ramos, y viene a presentarnos la palabra, una reflexión sobre la palabra de Dios. No me presente de otra manera. Y esta manera es una singularidad generacional que ha rebasado y contravenido la escritura. Lo digo solo para que usted piense en esto. Además, esa gente que se hace maestros a sí mismo, conferencistas, enseñadores del pueblo, llegan a pensar que tienen derecho de autonomía y a nadie le dan cuentas, como si la iglesia no fuera un cuerpo y no hubiera jerarquías. Yo siempre he dicho, si alguno va al corazón del África y ahí hay dos hermanitos de entre la selva y ellos son creyentes y son la iglesia, aunque yo vaya de donde vaya y sea tan grande como sea, ellos son mi autoridad en ese lugar. Y no tengo ningún derecho a pisotearlos porque ellos son el cuerpo de Cristo. Pero estos se sienten con una autonomía impresionante y que pueden hablarle a los creyentes lo que ellos quieran, aunque sean las cosas más contrarias a los principios de la fe. En fin, que según ellos dirán, cada quien tiene derecho a su propio pensar, que no es más que el relativismo eclesiástico en apogeo. Pero veamos más de cerca este pasaje. En la primer cláusula, Santiago dice, no os hagáis muchos maestros. Y lo dice no como una sugerencia, hermanos. Escúchelo bien, sino lo dice como una orden. Y la segunda, contundentemente agrega, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La primer cláusula es un mandato no negociable. Y la segunda es pensando en que no sea obedecido y lanza una advertencia, una amenaza que se ganarán condenación por la multitud de maestros enseñadores en el cuerpo de Cristo. Pero, ¿por qué esa reticencia, hermano Santiago? Son dos cuestiones que él está previendo como de alto riesgo, que en esta generación no se le dio importancia y se toleró a nombre de la convivencia. Alabado sea Dios. Yo le voy a decir algo. Cuidado cuando nos abrimos a todo, de tal manera que hay un riesgo que lo vamos a llamar por una parte la posibilidad del abuso ofensivo al enseñar, donde muchos enseñadores de esos hacen de la palabra ofensiva una virtud. Por eso lo que dice en el verso 2, que parecía no tener relación con aquella prohibición de los muchos que quieren ser maestros. Ya ve que muchos enseñadores o predicadores, mis hermanos, se hacen famosos
por las palabras agresivas que le dirigen a los hermanos, a sus oyentes. Y que no solo eso, sino que son hasta vulgares en sus expresiones. Caen en lo grotesco, lo irónico y hasta lo burlesco al pueblo. Y así no se ministra a los hijos de Dios. Nunca olvidaré que alguien me dijo una vez, un viejo evangelista, nunca se le olvide que cuando usted esté enseñando sobre Jesucristo, usted está hablando sobre su majestad el Rey. Hágalo con grandeza, con jerarquía. No sea displicente en sus palabras ni en sus ideas. Y creo que ha sido para mí una gloriosa bendición haber entendido esa ruta, ese camino. Y usted dirá, ¿pero está hablando de eso, Santiago? Por supuesto. Y para que quede más claro, leeré la última parte del verso 1 y una parte del 2, que diría así: sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Es evidente que está al tanto de la manera ofensiva como hablan. Por eso en el verso 2 pone la regla de oro para el enseñador, que no sea ofensivo. Y cuando yo digo no sea ofensivo, no estoy pensando en que sea un apapachador del pecado. No, puede hablar de cualquier cosa y háblelo con grandeza. Y Dios lo va a apoyar. Ni tenga como virtud hablar sin freno. Que el que sea maestro, dice, sea sin ofensa. Y en griego, en el caso de ese que se hizo a sí mismo maestro, significa el que tropieza, significa el que cae en error, que no es más que la consecuencia que en su ambición de querer ser maestro y ganar la partida a medio mundo, ni siquiera se tomó el tiempo suficiente para convertirse en un conocedor de la doctrina, por lo menos por estudio. Y en su presunción de ser eficiente y conocedores sin ser, se hacen enseñadores presuntuosos que llegan a confiarse y a pensar que tienen derecho a enseñar lo que quieran, incluso inventando de su propio corazón cosas como si Dios las dijera, contraviniendo aquello de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no te dará Dios por inocente. El derecho que se otorgan del yo lo digo como quiero, pues en su presunción se otorgan el derecho a decir cosas que la fe no autoriza. No me diga que ese no es lo que sucede en esta generación. Y los pastores, yo siempre he dicho, viene y se anuncia fulanito o menganito, que acaba de venir del cielo, que acaba el Señor de darle los 4 secretos. Impresionan con esas versiones y ahí va toda la gente de las iglesias a oírle sus barbaridades, de tal manera que le causan un problema al pastor. Yo creo que habría que el pastorado que tener cuidado. Es mi corazón y mi sugerencia pastoral. De allí que Santiago quiera dejar claro que la prueba de quien sea maestro del pueblo tiene que ser sano en sus palabras. Ningún hablar con doble sentido. Qué fastidiosos los conferencistas, los enseñadores que hablan de cosas muy particulares con un doble sentido, como si estuvieran en un show pagano. Alabado sea Dios. Cualquiera que participa debe elevar el alma de los hijos de Dios. Y aquí aprovecha Santiago y empieza a hablar de la lengua. Pues así como los médicos examinan la lengua para diagnosticar algunas cosas en un paciente, Santiago le dice a ese maestro, saca tu lengüita. Y Santiago examina la salud espiritual y mental de los enseñadores por el uso de su lengua. Como alguien en antiguo tiempo dijo,
con gran sentido del humor. Cuidado con la lengua, porque está en un lugar mojado donde es muy fácil resbalar. Padre eterno, yo he abierto esta idea de Santiago y yo espero, Señor, que me apoyes para desglosar en los siguientes mensajes, desglosar toda esta problemática y que bendiga el corazón de tus hijos. Padre eterno, yo te ruego pues que esta mañana despiertes el corazón, ministros, de quienes cuidan la fe de la iglesia. Padre eterno, que esta sea una bendición. Dios los bendiga, mis hermanos, Pastor Isaí, porque de esto hay mucho todavía que comentar. Que el Señor le bendiga, hermano Pastor Amén. Isaí. Gloria al Señor. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Estamos ya en el capítulo número 3 de la epístola de Santiago. Agradecemos el apoyo que hace la palabra para aquellos que se hacen y no lo son. Tenemos que, como decía la palabra, tenemos que consolidar a los verdaderos creyentes. Cuando damos lo que es genuino, no volverá a él vacío. Así es que agradecemos esta bendición que nos ha entregado esta mañana acerca de los que son llamados y los que no son llamados. Nuestro teléfono en cabina, yo no sé si alguien nos pueda llamar en esta mañana, aportar algo, con mucho gusto. Nos quedan escasos 5 minutos al 704-831-2465 y queremos decirle que el agradecimiento a nuestro Señor, porque Él es el que capacita al pueblo, nos beneficia, y yo sé que es un cuerpo de Jesucristo que está aquí en la tierra y de tal manera tenemos que edificarlo y construirlo como así se nos ha mandado. Buenos días, adelante. Buenos días, pastores. Estoy escuchando muy atento la enseñanza que está dando el pastor. Hable un poquito más fuerte, por favor, hermano. Disculpe. Sí. Estoy escuchando muy atento. Lamentablemente no lo agarré completo, pero lo poco que agarré. Me salta una duda. En Juan dice que tenemos que, dice el Señor, ir a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de discípulos, quiere decir que está a un paso de ser maestro. Discípulo quiere decir que va a aprender para enseñar. Entonces, ahí me salta la duda. Si el mismo Señor está mandando a enseñar para que la gente llegue a ser discípulos y pase a ser maestros, ahí queda con una pequeña estrecha de duda. Es todo. Me gustaría que el pastor lo pudiera explicar. Gracias, lo voy a escuchar por la radio. Gracias, pastor. Sí, claro que sí. Hay que hacer una precisión. Todo creyente está obligado a enseñar a otros lo que es la salvación. Esa es una cosa. Sin embargo, esto es muy distinto al ministerio del maestro de la palabra. Es decir, sería lo mismo, no porque alguien enseña a otros y los lleve a la salvación, porque los hermanos de las iglesias trabajan y algunos son verdaderas constructores de creyentes, sacan a medio mundo y lo llevan a Cristo, son trabajadores. Pero entonces, eso si pudiera implicar que se convierten en maestros de la palabra en términos de ministerio, pues entonces se convertirían al mismo tiempo en apóstoles o en profetas. No. El caso de lo que dice el Señor Jesús, donde ordenó a su pueblo que se anunciara, yo siempre he dicho, eso de evangelizar no tiene por qué ser puesto en votación. Es un mandato soberano del Señor que cada creyente se reproduzca, número uno. Pero de allí hay otra distancia, porque el que es maestro de la palabra es el que define las grandes cuestiones de la fe. Y entonces ahí encontramos una línea de diferencia muy amplia, que por cierto, en lo que nos falta 3 mensajes más, vamos a desglosar muchas cosas. Yo espero haberle servido, mi hermano, y gracias por la pregunta. Bueno, muy buenos días. Adelante con su pregunta o comentario. Amén, pastor. Dios le bendiga. Adelante.
Gloria a Dios, esa definición que el varón de Dios está dando de lo que es los maestros, y es la realidad. El maestro es el que enseña y da la definición de lo que es la enseñanza de la palabra, ya que hay muchas distorsiones de la palabra, y hay personas que lamentablemente, queriéndose hacer sabios, se han hecho necios, como dice la palabra. Yo creo que todo el que me está escuchando a esta hora pues está entendiendo lo que yo estoy hablando o lo que yo estoy pronunciando, porque habla el mismo lenguaje en español. La Biblia se expresa a sí mismo, y la misma palabra también dice que no necesita intérprete, sino que tiene su propia interpretación. Dios se expresa a sí mismo, ya que Él es el verbo, como Él lo dice en su palabra. En el principio era el verbo era con Dios, y el mismo verbo era el mismo Dios. Y dice claramente: Dios, hágase la luz, hágase la expansión, hágase los animales, y formó al hombre, y fue hecho, porque Dios no es mentiroso. Él dictó con su palabra las cosas que son hechas y fueron hechas. Pero hay hombres que distorsionan la palabra de Dios, y ahí cuando se vuelven herejes, ahí es cuando se vuelven, queriéndose hacer sabios, dice la palabra, se vuelven necios, y lamentablemente estas personas están condenados para una condenación eterna, porque contradicen a Dios en su palabra. Dios le bendiga y siga pues para adelante, en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Amén. Gracias por esta llamada. Bueno, el tiempo se nos terminó. Pastor, yo no sé si quiere agregar algo más. Adelante, le esperamos. El problema, hermano Isaí, es que hay un problema. Si la doctrina se ha ido a plomo, es entonces porque falló ese valor del maestro de la palabra en esta generación, al cual lo expulsaron prácticamente de los valores ministeriales. Usted ya no encuentra la clasificación autónoma de maestro, simplemente pastor maestro. ¿Dónde sacan eso? Entonces, tenemos un gran fracaso porque hubo una falla en los términos de quienes enseñan la fe. Pero seguiremos luego. Dios lo bendiga, hermano pastor. Bueno, gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Nos bendice bastante lo que se ha dado. Bendiciones. Estaremos el lunes igualmente de 9 a 10 de la mañana aquí en la ciudad de este estado, Carolina del Norte. Queremos decirle que hay un peligro. Está en ser lo que no somos. Así es que si Dios le llamó, a Él sea la honra, la gloria, porque Él sea el que se lleve todo el honor. Así es que, bueno, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Le esperamos la próxima semana a esta misma hora